Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle aquí en Los Directores a través de la señal de C7. Gracias por acompañarnos. Y bueno, le invitamos a quedarse con nosotros esta hora en la que tendremos una charla, esperemos que resulte de su pleno interés. De Querétaro para Jalisco, no para el mundo. No es como de Iztapalapa para el mundo, pero sí de Querétaro para Jalisco. Llegó como que de visita para conocer y se quedó. Ya es más jalisciense que queretano. Gerardo Rico Cervantes, director de Comunicación Social en la Secretaría de Turismo. Bienvenido. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas noches al auditorio. Pues sí, ya 26 años viviendo en esta ciudad de Guadalajara, ¿cómo ves? La mitad de tu vida. Prácticamente, así es. Así es, y efectivamente pues fue en el año de 1989, cuando todavía existía el Diario de Guadalajara. Tú llegaste al diario, ¿verdad? Al Diario de Guadalajara con don Federico Marín Solís y con Betty Novelo, San Román, por ahí sí nos están escuchando. Un saludo para ambos, un fuerte abrazo. Así es, empezamos en 1989 en el Diario de Guadalajara. Casi paralelamente estuvimos también en Radio Universidad de Guadalajara. Agosto de 1989, si no mal recuerdo. Y bueno, era la situación de dobletear por ahí, como se llama, o se dice en el argot reporteril, y trabajábamos radio, trabajábamos prensa escrita, conociendo Guadalajara, conociendo la fuente periodística que era muy extensa en aquella época, bastantes amigos, muy buenos compañeros de trabajo, algunos que ya no están en activo, otros que continúan todavía en algunos periódicos locales, en algunos programas de radio, pero pues no sé si coincidas, finalmente esto se va haciendo una familia, es una familia de periodistas, de reporteros, de la gente de los medios de comunicación, como consideres que se le puede decir, y bueno, pues han pasado ya 26 años después de todas esas anécdotas. En buena lid, ¿por qué de Querétaro hacia Guadalajara, Gerardo? ¿Por qué de Querétaro a Guadalajara? Influyó mucho por ahí una familia que en su época vivió en Querétaro y era un poquito más fácil. Era un joven yo de 19 años, querías probar suerte, salir a probar suerte, a vivir el mundo, y me dio mucha confianza. Fue una familia que influyó mucho en mi vida prácticamente. Nos seguimos frecuentando con esa familia y bueno, pues eso fue prácticamente algo de lo que me jaló hacia Guadalajara. Posteriormente, ya después, bueno, pues uno empieza a desarrollarse de manera personal y empezamos a trabajar, pero ese fue uno de los motivos por los que llegué a vivir a la ciudad de Guadalajara. Otra situación que, a pesar de la cercanía de Querétaro con la Ciudad de México, pues desde niño siempre me llevaban a la Ciudad de México, entonces como que la Ciudad de México se me hacía muy brumosa y muy brumosa, exactamente, y era algo nuevo, ¿no? Y lo nuevo para mí era la ciudad de Guadalajara, y pues nunca me he arrepentido, se convirtió en mi ciudad adoptiva, la ciudad de Guadalajara, y ahí seguimos. ¿Ya no estabas en el diario cuando cierra sus puertas este periódico? No, ya no. Posterior al Diario de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara, nos integramos, recuerdo muy bien, a la cadena, aquella cadena Noticentro, que había Noticentro Guadalajara, de muy buen recuerdo por ahí, con gente que todavía está en activo en los medios de comunicación. Voy a dar una anécdota, por ahí empezó su carrera como reportero de la calle, el buen José Luis Jiménez Castro, el mismísimo Huicho. Así es. Huicho Jiménez Castro de Notisistema. Se estrenaron en aquella época unas camionetas Ichiban, me acuerdo muy bien, y el jefe de información, el director era Juan María Naveja de Anda. Es correcto. Posteriormente se va Juan María a la Ciudad de México, a Noticentro México, a la cadena nacional, Agustín y se queda, pero antes de Agustín Ramírez Góngora, estuvo Mojica Martel, ahorita te digo su nombre, y Mojica Martel empezó con esas cosas de que a ver quién iba a reportear a la calle. Entonces como que nos escabullíamos, no nos gustaba andar en la calle, a mí no me gustaba andar en la calle. Y Jiménez Castro siempre alzaba la mano, era el primero. Yo empezaba siempre Jiménez Castro. A los años
se cambia a Notisistema y bueno, pues es todo un profesional, todo un conocido de la gente, de los tapatíos, con José Luis Jiménez Castro, el Huicho, en la famosa unidad móvil, pero ahí se inició en Noticentro Guadalajara, pues hace más ya de 23, 24 años más o menos. Luego Gerardo Rico regresa a los impresos, ¿no? De Noticentro. No, de Noticentro pasamos a trabajar, bueno, hubo un inter por ahí que me desaparecí unos meses. Fui a tomar unos cursos de periodismo en la Universidad de La Habana, en Cuba. Era cuando eras izquierdoso. Era cuando era izquierdosón. De esos chavos izquierdosos. Todavía éramos ahí y trabajábamos bastante bien con esos grupos, recuerdo, a los que sigo respetando y admirando en muchas ocasiones. Entonces, regreso a Guadalajara a trabajar a la DECA. En la DECA trabajamos con el buen Chuy Parada Tobar, con Jesús Parada. Y bueno, algunos de los compañeros de ahí de aquella generación, pues eran de los que recuerdo, era Ángeles Hernández, Óscar Ábrego de León, estaba Cristina Félix, que está en la Universidad de Guadalajara, ya tiene bastantes años en la Universidad de Guadalajara, Cristina Félix Machado, estaba, entre otros, muchos, Fernando Javier Vera, había bastante gente ahí que hicieron, ¿perdón? Y yo éramos por ahí. Posteriormente, ahí duró algunos años, ahí me toca ir a cubrir el levantamiento zapatista en el 94 a Chiapas. Y en esa época me acuerdo de Cristina Morfín, que muy linda la señora, tengo muchos años que no la veo, a Cristina Morfín, que estuvo haciendo gestiones ahí para conseguir un chaleco antibalas, por cómo estaba la situación. Recuerdo muy bien el detalle de Cristi, porque pues íbamos a Chiapas, ¿no? Entonces, bien, una buena experiencia con periodistas de mucha trayectoria, aprendiendo mucho siempre de gente como Jesús Parada Tobar. Posteriormente de ahí, entro a trabajar a la corresponsalía de La Jornada. Para esto ya era el año 1994. En la corresponsalía de La Jornada estuve trabajando del 94 al 98 aproximadamente. Y bueno, pues también muy intensa la labor como corresponsal. No había corresponsalía, no había oficina en Guadalajara como se da ahora. Y bueno, nos tocaba también competir con otro proyecto editorial que se estaba gestando, que fue el antecedente de Mural, que era aquella corresponsalía del periódico El Norte. Exacto. Donde trabajaba gente como Cayetano Frías, Mónica Álvarez, Irmita Salas y Jaime Barrera. Entonces, pues nos tocaba trabajar y competir a veces con la nota nacional, que no se nos fuera nada. Eran años de mucha chamba, de mucho trabajo para nosotros. Y bueno, pues una formación muy interesante. Con dos estilos muy distintos, ¿no? Totalmente. En realidad, dos corrientes muy marcadas en ese entonces. Sí, pero tú sabes que finalmente la información, pues era la información. Pero efectivamente lo que tú comentas, ¿no? Eran dos corrientes, dos estilos muy diferentes de verla, incluso de ver la realidad que se vivía en ese momento. Ahí nos toca la transición cuando pierde por primera vez el PRI, el gobierno, en la época de don Carlos Rivera Cebes, y llega el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Entonces nos toca parte de esa transición. Ahí me quiero detener un poquito, Gerardo, y preguntarte, ¿cómo se vivió en ese entonces la transición? De hecho, bueno, a ti te toca ya vivir este tipo de transición cuando hablamos de cambio de partido en dos ocasiones, ¿no? Aquella y la reciente en la que del PAN se regresa al PRI. Después de la pausa nos platicas un poquito cómo se vivió desde la perspectiva periodística esa primera transición en Jalisco. Adelante, claro que sí. Bueno, regresamos entonces y lo platicamos con Gerardo Rico después de la pausa. Usted no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Con el INEA, yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. En los próximos 4 años vamos a ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y a escribir. O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita. Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar. Participa. Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800 00 60 300. Con el INEA, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Para llegar a la meta siempre hay quien te acompaña.
quien te apoya en todos tus retos y comparte su experiencia para obtener los mejores resultados. Igual que nosotros. En la CONSAR te damos la información para que le saques más provecho a tu cuenta Afore y tengas un mejor retiro. CONSAR, tu guardián aliado para el buen manejo de tu cuenta Afore. Porque tú lo pediste, C7 Jalisco volverá a transmitir en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2014. Más de 60 horas de programación en directo, entrevistas, reportajes y la cobertura más completa de la FIL 2014, con Argentina como país invitado. C7 Cultura 25.2, la industria creativa de los jaliscienses. Sí, mi vida, espérame tantito. No, no puede ser, la verdad. Esta realidad no es fácil de ver. Más del 80% del abuso sexual infantil es cometido por un familiar o conocido. No, no puede ser, la verdad es que... Negarlo no va a protegerlo. Actuar, sí. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1, información local, nacional e internacional en tiempo real. Un canal especializado que te mantendrá informado en todo momento, noticieros, cortes informativos y los programas de servicio social con los temas que a ti te interesan. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. En Banobras apoyamos proyectos de infraestructura muy grandes, proyectos medianos y muy pequeños. Pero para nosotros todos son igual de importantes, porque son para ti. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Cada proyecto es un sueño cumplido. Por eso, detrás de estas obras de infraestructura, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. Los directores. Líneas no escritas. Platicamos en Los Directores con Gerardo Rico Cervantes, director de Comunicación Social en la Secretaría de Turismo Jalisco. Hemos comentado acerca de su paso por los medios de comunicación antes de querer ganar dinero, ¿no? ¿Tú ya crees te eso? fuiste de las áreas de comunicación social. Gerardo, ¿cómo se vivió aquella transición en Jalisco? Y me gustaría que después pasáramos, te lo voy anticipando, a un parangón, ¿no? Respecto a cómo se vivió también esta otra, el regreso del PAN al PRI en el gobierno del Estado. Pero a ver, aquellos momentos, hace ya 20 años casi. 20 años ya casi, así es. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál el escenario? ¿Cómo reaccionaron la sociedad, los medios de comunicación? Bueno, aquí la situación, hay que recordar como reportero, en lo personal me tocó cubrir aquel evento, aquella convención del Partido Acción Nacional en el Parque de la Solidaridad, en el auditorio. Entonces, venía yo de cubrir, realizaba cobertura en el Congreso del Estado. Había una familiarización muy de cerca con don Gabriel Jiménez Remus. Don Gabriel Jiménez se creía Remus que sería el candidato. Era como de puro trámite. Uh-huh. Como reporteros, nosotros íbamos a presenciar, de acuerdo a lo que comentábamos en ese momento, la unción. Un proceso interno del PAN de mero trámite, donde don Gabriel Jiménez Remus pues era el candidato más viable para abanderar al Partido Acción Nacional en aquel momento. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando pasó una ronda, si no mal recuerdo, en la segunda, fue donde ganó el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Pues desde ahí fue la sorpresa, porque nadie conocía al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, un señor venía a ser presidente municipal de Ciudad Guzmán. La gente que lo apoyaba en aquella época, el llamado Grupo Zapopan, encabezado por don Raúl Octavio Espinosa. Y entonces, bueno, pues fue de sorpresa. A partir de esa sorpresa, se vinieron una serie de acontecimientos en donde aquella elección, el señor Eugenio Ruiz Orozco abandera al PRI, y la contienda, pues, la gana Alberto Cárdenas Jiménez, un señor con
algunas características muy peculiares en su época que llamaron la atención del electorado, tomando en cuenta además que veníamos de una serie de situaciones de las que tanto se ha hablado, de la alternancia del poder en Jalisco en el 95, que fueron pues, las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma, la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y una serie de situaciones en donde pues, la gente determinó que su confianza política había cambiado y le dio el voto al Partido Acción Nacional. ¿Esa elección la ganó el PAN o la perdió el PRI, Gerardo? Que es distinta la concepción. Así es. Yo pienso que la perdió el PRI. La perdió el PRI en aquella época. Eran épocas muy, ¿cómo te puedo decir? De mucho cambio. Eran épocas de mucho cambio. Eran dinámicas muy rápidas las que vivía, pero además esta sociedad tapatía, reitero, venía inmersa de esos acontecimientos que he comentado hace un momento, y a partir de ahí, bueno, se dio una serie de situaciones de cambios muy interesantes en la estructura social. Entonces, creo yo que en esa época, cuando pierde el PRI, bueno, pues fue más de sorpresa todavía. Si el ingeniero Alberto Cárdenas le ganó a don Gabriel Jiménez Remus en la interna y luego gana el gobierno de Jalisco, bueno, pues era una situación en verdad que rebasaba cualquier expectativa que en ese momento se hubiera planteado. ¿Para los medios de comunicación implicó también un cambio? Creo que sí, veníamos de una dinámica, de un trato, se notó mucho, se notó bastante. Recuerdo yo con mucho aprecio y con mucho cariño a un señor, un periodista, que nos dio un trato como reporteros a quienes llegamos a cubrir Palacio de Gobierno, la fuente de Palacio en aquella época, que era don Armando Morquecho Preciado. Don Armando Morquecho, un tipazo, el señor tenía que lidiar con mucho joven reportero, y bueno, con la experiencia que le caracterizó a lo largo de su carrera en esta dirección de comunicación social, después de haber sido periodista durante muchos años, conocía el tejimaneje. Cuando llega al Poder Acción Nacional, había como que un descontrol, no sabían cómo tratar a los medios, no sabían cómo reaccionar. Fue incluso, momentos de, a ver, no sé si se vale el término, Gerardo, te iba a decir de persecución, pero sí al menos de señalamiento, ¿no? Totalmente. Llega el PAN y trataba de encontrar culpables de todo. Le quisieron escarbar hasta en los medios de comunicación. Así es. Le quisieron escarbar hasta por debajo de la alfombra, en nombre de la corrupción, en nombre de la defensa de la corrupción, en nombre de defender todo lo que era malo, era muy malo todo lo que había hecho el PRI en aquella época. Creo yo que, con todo respeto, hubo excesos en aquella época de parte de los gobernantes que llegaban, de un partido que era inédito hasta ese momento en Jalisco, y pues llegó a haber excesos en esa ocasión, en ese momento, efectivamente partiendo del asunto de la persecución que se dio a periodistas. Se viene el cierre del periódico El Jalisciense también, y bueno, fue una serie de situaciones, cambios muy rápidos en los medios de comunicación. Llegaron a cambiar también las estructuras, al momento en el que cambian las estructuras de poder, pues cambia también toda la inercia que venían los medios de comunicación realizando hasta ese momento. Recuerdo que desaparecieron algunos medios de comunicación, entre ellos precisamente el Diario de Guadalajara, desaparecieron algunos programas de estaciones de radio, y bueno, sí fue muy notorio lo que se vivió, el cambio de régimen que se vive en Jalisco en esa alternancia, fue muy notorio, se dio mucho esa situación. Estoy de acuerdo ahí. Si tuviéramos que hacer un parangón, entonces, entre aquella alternancia, la del 95, y la muy reciente, en la que regresa el PRI al gobierno del Estado, Gerardo, ¿qué aspectos destacarías así como de diferencia o de parecidos inclusive? ¿Qué aspectos? Mira, que es una pregunta muy interesante, no... sería un asunto de analizarlo, pero a lo que es tu pregunta, José Ángel, mira, son tiempos muy diferentes. Hay que
tomar en cuenta 1995, 2012, después de 18 años del Partido Acción Nacional, donde se da una situación efectivamente que le pasó lo mismo al PAN, que en su momento por el cual vence al PRI, ¿no? O por el cual llega también al poder. Hubo hartazgo de la gente, hubo una situación, pero sin embargo considero que en lo que respecta a los medios de comunicación hubo un gran avance, y ha habido un gran avance en los medios de comunicación, y aún en las circunstancias más adversas en las que se haya visto envuelto el Partido Revolucionario Institucional, se permite la crítica. Se ha permitido la crítica, se ha permitido hubo apertura de medios de comunicación. Es mi percepción personal que yo tengo al respecto en este tema. Y entonces, partiendo de esta situación, creo yo que hay asuntos en donde sí se marcan algunas diferencias en ese aspecto. Yo recuerdo que como periodista después ya como encargado de algunos medios de comunicación, de algunas oficinas de comunicación social, lógico, te cambia la perspectiva, pero además de toda esa situación, creo yo que la dinámica que llevan actualmente los medios de comunicación en Guadalajara, pues hasta donde yo entiendo, es de permitir la crítica, porque además es una dinámica a nivel nacional, está de moda todo lo que está pasando ahorita, y se permite, ¿no? Es parte de la democracia también que en este país se ha dado. Yo pienso que todo este tipo de situaciones que hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, son parte de un juego democrático también en ese aspecto. Una transición más tersa, entonces. Creo que sí, fue una transición más ya nos habíamos acostumbrado a ese juego. Hay una dinámica interesante. El Partido Acción Nacional tuvo a destacados personajes de los medios que nosotros conocemos en las áreas de comunicación social. El PRI jugó una oposición desde los medios de comunicación social también, en donde pues en algún momento no se notaba mucho si era un partido de oposición en torno al gobierno panista, sobre todo en la última etapa del gobierno anterior del señor Emilio González Márquez. ¿Nos permites una pausa? Adelante. Regresamos para continuar platicando con Gerardo Rico Cervantes, director de Comunicación Social en la Secretaría de Turismo. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Haz del ejercicio un hábito divertido, motiva a tu familia y actívense. Dedica 30 minutos al día a una actividad física como caminar, correr o nadar. Usa las escaleras en lugar del elevador, baila con tu pareja y utiliza la bicicleta como transporte. Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Oiga, don, ¿qué me alcanza con $1? Pues te alcanza para mi bici, el nuevo sistema de transporte público que te hará cambiar tu forma de viajar por la ciudad sin estrés, sin contaminar y sin buscar estacionamiento. Además, están bien bonitas, te hará estar bien y ya está. Te sirve para hacer pierna y solo cuesta $1 diario la membresía anual. ¿Es eso? ¿O un chicle? Inscríbete en mibici.net, Gobierno de Jalisco. El bienestar comienza con la felicidad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso, en Jalisco, ya creamos el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que diseña y realiza acciones para asegurar que todos tengan una identidad y una familia donde puedan crecer, tener educación y una vida saludable. Conocer y garantizar los derechos de los niños es el primer paso para cambiar el futuro y darles una vida mejor a nuestros hijos. DIF Nacional, DIF Jalisco, Gobierno de Jalisco. La ciudad es de todos. Si vas en bici, circula siempre por el centro del carril derecho. Respeta a los demás. Comparte la calle. Gobierno de Jalisco. Adultos mayores en bienestar. Valores. Yo empecé a trabajar a los 18 años. Yo tengo trabajando aquí casi 55 años, pero tengo 74 de servicio. Siempre debemos de tener una motivación. Ahora manejo los grupos especiales de la escuela. Yo les daría como mensaje que los que trabajen hasta que ya no puedan. Que soy una enamorada de mi trabajo. El valor del trabajo está en DIF Jalisco. La ciudad ofrece, en cada esquina, a primera hora en la mañana o por la noche, tragos para calmar la sed o charlar, y cientos de sabores y olores.
Algunos están ahí desde siempre. Otros apenas comienzan su camino. Y muchos más nacerán mientras recorremos y saboreamos un tour gourmet. Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta una de las óperas más famosas de toda la historia de la ópera, Elixir de Amor, de Gaetano Donizetti. Carlos García Ruiz, director huésped. Viernes 28, 20 horas. Y domingo 30 de noviembre, 18:30 horas. Teatro Degollado. Transmisión por C7 TV, viernes 5 de diciembre, 23 horas. Retransmisión por multiplataforma, domingo 7 de diciembre, 12:30 horas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Los Directores. Seguramente quienes, escuchaban, quien era invitado, pensaron que íbamos a platicar de turismo, pero la realidad es que va bien la industria turística, confiamos en ello y por eso mejor platicamos con Gerardo Rico acerca de otros temas, sobre todo pues esta visión del periodista y hoy comunicador social y las distintas facetas, ¿no?, que le han tocado vivir. Porque también te tocó estar en Centroamérica, Gerardo. Sí fue al inicio cuando llevaba una cronología, cuando empecé a trabajar en medios de comunicación, trabajé decíamos hace un momento, yo comentaba en el agosto del 89, me tocó originar el primer noticiero formal de Radio Universidad de Guadalajara, que se llamó Línea Universitaria. En esa época, te voy a comentar quiénes comentábamos, quiénes iniciamos en aquel programa. Déjate digo, entre paréntesis, acaba de darse hace algunos meses el 40 aniversario de Radio Universidad y pues Julieta Marón, algunas de las personas que están en noticias, me hicieron favor de entregarme un reconocimiento por esta situación que comento. Originamos ese noticiero de Línea Universitaria, Pepe Díaz Betancourt, actualmente está en CONAFOR, Raúl de la Cruz, que actualmente trabaja con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, siempre dedicado a su ámbito deportivo, mi buen Raúl de la Cruz, Jaime Barrera, actual director de Milenio, y tu servidor. Nos tocó originar ese primer noticiero formal, ya con entrada, cortinas, cortes, en fin, y nos tocó, pues vamos a una situación también inédita hasta ese momento, que fue aquel enfrentamiento que hubo entre la... voy a ser más directo, entre el ingeniero Álvaro Ramírez Ladevic y el rector, el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Nos tocó presenciar toda esa transición también que vivió la Universidad de Guadalajara en aquella época. Lo que reitero, ¿no?, fueron épocas de cambios muy notorios, muy radicales, y radicales en algún momento. Así es. ¿Y tú pasas por Centroamérica? Sí. El director en aquel momento de Radio Universidad de Guadalajara, que era un buen amigo, Carlos Ramírez Powell, un día de buenas a primeras me llama a su despacho, piso 12 aquí del edificio cultural y administrativo, ahí en Juárez y Enrique Díaz de León, y nada más me dice que si nunca he salido yo del país. Pues no, le digo, no he tenido la oportunidad de viajar fuera del país. Pues ve y saca tu pasaporte, ¿verdad? Que, si no mal recuerdo, me dijo como un martes, un miércoles, porque el viernes me iba a Centroamérica. Y fue pues de sorpresa, joven inexperto, finalmente conociendo todavía la ciudad de Guadalajara, pues para mí fue un acontecimiento pues, de lo más trascendental, ir a cubrir cuando fue 1 de febrero de 1990, cuando pierden los sandinistas el poder, a manos de la señora Violeta Chamorro. Entonces me toca cubrir ese proceso electoral en Centroamérica. Y bueno, hubo algunas otras situaciones que se dan en Centroamérica, pero pues realmente marcó mucho para mí, significó mucho para mí en aquella época el haber acudido a un evento de la mayor trascendencia y de la mayor coyuntura también en el momento en el que pues Centroamérica era foco de atención mundial. Exacto. Entonces esa fue una experiencia. Mira, estando allá en Centroamérica, me acuerdo mis primeros contactos con Juan María Naveja también, a quien le envío un saludo si nos llega a estar viendo a Juan María Naveja. Me llama por teléfono, yo todavía no tenía ninguna relación laboral con Noticentro Guadalajara,
y me pide que si puedo enviar notas a Noticentro. Entonces yo le pregunto a Noticentro Guadalajara, es que estoy en Radio Universidad de Guadalajara, no, a la cadena nacional. Era un señor en México, conductor de muchos años en la Ciudad de México, Eduardo Pasquel. Y entonces yo me reportaba con él en las mañanas y me hice corresponsal de la cadena Noticentro en Centroamérica, el tiempo que yo estuve allá. Posteriormente, después, cuando ya salgo yo de Radio Universidad, es como logro entrar a Noticentro Guadalajara. Me ofrecían quedarme a trabajar en Noticentro en la Ciudad de México y bueno, una vez más opté por Guadalajara y aquí Juan María Naveja de Anda me abre las puertas y después de él, desde hace un momento, Alejandro Mojica Martel es el que lo suple. Alejandro Mojica Martel, de mucho tiempo trabajando en la Fuente Deportiva, y posteriormente de Alejandro, Agustín Ramírez Góngora, que queda en la dirección de Noticentro. Exacto. También una transición importante, ¿no? La que nos mencionas, en este caso la de Nicaragua. Bueno, pues es que imagínate, fue la segunda, históricamente hablando, pues fue la segunda revolución que triunfa en el continente americano, prácticamente después de Cuba, en el 79, los sandinistas llegan al poder. En aquella época pues todavía era la Guerra Fría, era todavía en el 89 cae el muro de Berlín. Entonces, muchos cambios muy trascendentales que nos tocan en esa época, en donde pues había como que una paranoia, ¿no?, de parte del señor que gobernaba Estados Unidos en aquella época, Ronald Reagan. Entonces había una situación así como que no permitía por nada del mundo que llegara el comunismo, como le llamaban a Centroamérica, América Latina, y bueno, a un lado de Nicaragua, pues estaba El Salvador, que también libraba una guerra civil con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces fueron focos de atención internacional durante años y años y años, desafortunadamente pues a costa de muchas vidas, ¿no? En Nicaragua pues eran los sandinistas y luego hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos arma a los contras, lo que se conoció como los contras nicaragüenses, pues para atacar también y no permitir el avance del comunismo en aquellas épocas. Efectivamente, sin duda alguna, cambios trascendentales que ahora, bueno, hace poco acabamos de escuchar por ahí la ceremonia con motivo del 20 aniversario de la caída del muro de Berlín. Exacto. Y pues ya quienes somos un poquito más de los 40 años nos acordamos perfectamente de esos acontecimientos, José. Te mencionaba un poco a manera de broma, Gerardo. A ver, pero sí quiero entrarle de forma seria y respetuosa, principalmente. Te mencionaba, cuando eras izquierdoso, ¿influía en ti esta parte ideológica realmente de las izquierdas y del comunismo? Totalmente de acuerdo. Hubo una etapa, joven, veinteañero, claro, que no pase por eso, bueno, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, parte de mi incursión a Centroamérica originó la simpatía con las alas de izquierda en aquella época, ¿no? Posteriormente, esa etapa pues, con el periódico La Jornada también, ¿no? ¿El socialismo como tal era el que te agradaba? No hablemos de doctrinas, no hablemos de la izquierda, porque realmente pues era la situación más en ese aspecto, era vivir una vida de Contreras en algún momento, simpatizaba y llegué a simpatizar. Yo te voy a decir con quién llegué a simpatizar mucho, y le sigo guardando un respeto que veo que no pierde la congruencia, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Que dicho de paso ayer renunció al PRD. Por eso digo, no pierde la congruencia desde mi punto de vista. El fin de semana pasado se reunieron en una casa en Coyoacán, ahí los que originaron ese Frente Democrático Nacional, y entre ellos estaba la maestra Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros. Los más notables, que fue la primera decisión que se dio dentro del PRI, allá por la década de los 80, 1980, 87 más o menos. Bueno, ellos se volvieron a reunir este fin de semana y pues yo creo ya traían ahí planeadito todo. Pero mira, más allá de izquierdas o de socialismo o de derecha, creo yo que la gente es muy importante el papel. Para mí, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas siempre ha sido una persona congruente, reitero, lo acabo de ver nuevamente, y más allá de eso también, otra persona que para mí es
aunque ha sido muy controvertido, pero que es un excelente académico, que es un excelente personaje de la política reciente en este país, pues el señor Porfirio Muñoz Ledo. Es un monstruo de la política ese señor, en donde, pues bueno, ¿qué le puedes aprender a este señor? Debo comentar que hace algunos años me tocó viajar a Francia, estuve por ahí, y entonces lleguemos a la Universidad de la Sorbona de París. Nos atienden algunas personas por ahí, y por ahí hay una sala de los alumnos más destacados de la Sorbona de París. Y bueno, mi anfitriona ahí me dice, un maestro, un académico de la Sorbona, me dice, mira, aquí fue la generación de los 50, de la década de los 50 o de los 60, no recuerdo exactamente, y me dice, mira, dice, aquí hay un paisano tuyo, un compatriota, me dijo. Y mira, chécalo, velo quién es, era muy joven. Y era el señor Porfirio Muñoz Ledo, que es un personajazo, es un señor como pocos creo se han dado, independientemente de que haya sido de diferentes partidos políticos y de que haya militado en diferentes opciones en ese sentido, pero para mí es un personaje. Son dos personajes en los cuales en su momento he llegado a admirar, precisamente porque hay mucho de un legado que creo yo van a dejar, ¿verdad? El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el señor Porfirio Muñoz Ledo. Entonces es interesante esa etapa juvenil que me toca vivir y más o menos se enfoca por ese sentido. Y tenemos que ir a la pausa. Regresando, platicaríamos, bueno, de la más reciente etapa que te ha tocado, en la que ya después entras al ámbito de la comunicación social, inclusive del Partido Revolucionario Institucional y también en algunas dependencias del sector público. Así es. Regresamos entonces para continuar platicando con Gerardo Rico. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Sí, me dijeron, pero ya no pude. Mi amor, ¿te puedes ir a ver la tele, por favor? Esta realidad no es fácil de ver. Más del 80% del abuso sexual infantil es cometido por un familiar o conocido. Negarlo no va a protegerlo. Actuar, sí. Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta una de las óperas más famosas de toda la historia de la ópera, Elixir de Amor, de Gaetano Donizetti. Carlos García Ruiz, director huésped. Viernes 28, 20 horas. Y domingo 30 de noviembre, 18:30 horas. Teatro Degollado. Transmisión por C7 TV, viernes 5 de diciembre, 23 horas. Retransmisión por multiplataforma, domingo 7 de diciembre, 12:30 horas. El equipo de C7 Noticias tiene para ti la información más destacada de los ayuntamientos de nuestro estado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Con el estreno de C7 Cultura, la última semana de noviembre en el canal 25.2 y en alta definición, llevaremos hasta ti la cobertura más completa de la FIL 2014 con Argentina como país invitado. Más de 60 horas de programación en vivo en alta definición. C7 Cultura, el único canal 100% cultural del estado. ¿Eres estudiante de una escuela de educación superior pública? ¿Te gustaría recibir un apoyo de 750 a 1,000 pesos mensuales durante un año? La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Coordinación Nacional de Becas te invitan a participar en la convocatoria Manutención Antes Pronaves. Convocatoria abierta del 20 de octubre al 20 de noviembre. Bases en cisit.jalisco.gov.mx. Innovador, talentoso, competitivo. Gobierno de Jalisco. Si te mueves por las avenidas Patria, Acueducto, Vallarta o Guadalupe, te informamos que después de varios años de estar cerrada a la circulación, en el Gobierno de Jalisco tomamos la decisión de abrir el paso en la avenida Juan Palomar hasta Periférico. Ahora vas a notar que mejoramos la movilidad y agilizamos el tráfico en esta zona. Estamos poniendo orden en nuestras vialidades para que puedas llegar más rápido a tu destino y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa. Gobierno de Jalisco. Un espacio de expresión, diálogo, realidad y compromiso para todas las jaliscienses.
C7 Mujeres, lunes, 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Los directores. Líneas no escritas. Continuamos. Déjame pelear ya aquí a nuestro invitado. ¿Qué tal? Estabas platicando de la década. ¿Quién más? Pues yo. Eras el conductor con Becky Jarero. Con Becky Jarero. Con Becky y Jarero. con Pilar del Razo también me tocó. Con Pili también, que exactamente. Estuvo muchos años por aquí en estas instalaciones. ¿O está? No sé, tengo rato. Estuvo, exactamente. Pili del Razo. A ver, Gerardo, te preguntaba, bueno, nos has platicado de diferentes facetas, la del periodista, la del joven que también simpatizaba con el tema de la izquierda, y luego te digo, bueno, brincas ya al servicio público y también en algún momento al área de comunicación social del Partido Revolucionario Institucional. En este me detengo y te pregunto, ¿eres militante del PRI? Sí, soy militante priista. Bueno, tengo una credencial que data de 1987. Entonces, bueno, ya hace algunos añitos por ahí, pero soy simpatizante y militante del Partido Revolucionario Institucional. Mentiría si digo que no, por supuesto. ¿En algún momento se pelean el periodista que te voy a decir que fuiste, pero creo que eso nunca se deja de ser de alguna manera, y el militante de un partido político? Sí, sí, efectivamente. Sí llega a originarse, al menos en la experiencia personal, algún conflicto. Algún interés. Es cuando, bueno, el periodismo militante es muy diferente. Todavía creo que a estas alturas, y con todo respeto, pues llegan a espantarse algunas personas de medios, sobre todo aquí en Guadalajara, en algunas otras ciudades, muy reconocido eso en la Ciudad de México, abiertamente simpatizas con algún partido y escribes a favor o en contra del partido de enfrente, ¿no? ¿Nos dices que somos más escamados aquí? A lo mejor en algún momento, que creo yo, es una opinión personal en ese aspecto. Sí, fíjate que en 2003, después de 18 años, yo dejo de trabajar ya en activo como reportero. Mi último trabajo fue el periódico El Informador y corresponsal del periódico El Universal también, de la Ciudad de México. Y dejo de trabajar y me integro a una campaña interna por la dirigencia del Comité Estatal del PRI, con el actual delegado del ISSSTE en Jalisco, con el señor Javier Galván Guerrero, y bueno, gana la elección interna del partido y me hace jefe de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI. Fue como un inicio, o un reinicio más bien, un reinicio porque había muchas cosas en donde incluso militantes del partido, así como que llegas y como que te ven feo, como que dicen, bueno, pues te reconocen más porque eres el periodista, ¿no? Nos cuestionaba y ahora está aquí. Exactamente. Es esa transición que me toca vivir y en donde, pues bueno, pues poco a poco te tienes que ir ganando la confianza porque son ellos a los que de donde tienes que originar mucha información. Ya con el paso de los años te van identificando, ya con el paso de los años, bueno, siempre me han identificado y me seguirán identificando con los medios de comunicación. Pero sí fue un poco, tenso esa transición que vivo de ahí. Cuando dejo la jefatura de comunicación social de prensa del Comité Estatal del PRI, me toca trabajar con un señor duro, recio, senador de la República en aquel momento, con el empresario, con don Raimundo Gómez Flores. Con él trabajamos la precampaña de 2004-2005, siendo el senador de la República, en aquella terna del Comité Estatal del PRI para la gubernatura, que fue el actual presidente municipal de Guadalajara, el ingeniero Ramiro Hernández García, el maestro Arturo Zamora Jiménez y el señor Raimundo Gómez Flores. Entonces, cuando se da en enero del 2006, que ya se hace oficial, después de una contienda por ahí, la postulación del maestro Arturo Zamora, el equipo que trabajábamos con el señor Raimundo Gómez Flores, pasamos a integrarnos a la campaña de el maestro Arturo Zamora, y bueno, a recorrer todo el estado y a trabajar campañas políticas. Fíjate que esta parte es bien, a mí me ha sido muy interesante, la parte de la comunicación social en las campañas. Es algo muy dinámico, es una situación en donde
aprendes muchas cosas, ¿no? Pierdes lo acartonado y diario están surgiendo, la dinámica informativa es muy fuerte. Las horas de trabajo en campaña son de más de 15, 17 horas en ocasiones no duermes. Y bueno, creo yo, desde mi punto de vista, quienes aspiran a trabajar en áreas de comunicación social, el cubrir campañas políticas, independientemente del partido que sea, es una buena escuela. Es una buena escuela para ejercer efectivamente en la dirección de comunicación social, ya sea de alguna dependencia o de algún partido, ¿no? Es un punto de vista personal, pero es una escuela muy interesante en ese sentido. Y te integras, bueno, ya también a diferentes áreas de comunicación hasta la actualidad en la que estás laborando acá en la Secretaría de Turismo. En la legislatura anterior trabajé como coordinador de medios de la bancada del PRI. Bueno, después de la campaña del maestro Zamora, en el 2006, me invitan a trabajar a la Universidad de Guadalajara. Me invitan como editor de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y me invitan también como director de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, el extinto rector, el señor Carlos Briceño Torres. Entonces yo participé ahí 2 años, volví a trabajar asuntos de periodismo y posteriormente a ello me integro de nuevo al partido cuando en el 2008 regreso al partido. Era el presidente don Rafael González Pimienta, actual coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, y trabajamos ahí varias cosas en esos tiempos, apoyando candidatos a diferentes puestos de elección popular y trabajando las áreas de comunicación. Posteriormente, reitero, me integro al Congreso del Estado como coordinador de medios de la bancada del PRI. Solicito al término casi ya de la legislatura, una licencia para integrarme a la campaña del hoy gobernador, del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, y trabajamos ahí en la campaña también con los boletines y haciendo talacha y metidos en la campaña al 1000%. Y bueno, posterior después del triunfo del gobernador Aristóteles Sandoval en el proceso electoral de 2012, pues me mandan a trabajar un área que yo en mi vida pensé que iba a trabajar y de la cual no me arrepiento porque aprendes bastantes cosas. Es la Secretaría de Turismo. Estoy tomando, bueno, lo hago público con decirte, estoy tomando cursos de inglés porque es necesario trabajar y aprender cosas que creo yo que a una mejor dependencia no me pudieron haber mandado. Y ahí me detengo también porque se creyó que más bien ibas, bueno, textual, pues de vacaciones, ¿verdad? A la Secretaría de Turismo. Y oh, sorpresa, Gerardo. No, ¿cuál vacaciones? Tengo un jefe que le gusta trabajar las 24 horas del día, viernes, sábado y domingo y días festivos y lo que se acumule. Fíjate que ahí hay una situación, también se da una buena integración con el secretario de Turismo, con el licenciado Enrique Ramos Flores, porque él fue mi jefe 14 años antes en el Informador. Entonces ya nos conocíamos y bueno, pues ha habido buena química entre la gente que trabajamos ahí. Y te digo, es un área, o sea, podrás decir o podrá comentarse, bueno, después de lo político, ¿qué está haciendo alguien en turismo? Es que nunca dejas de aprender. Exacto. Nunca dejas de aprender, los retos son muy interesantes. El turismo, yo lo he platicado con gente del sector turístico, con gente de la Secretaría de Turismo. Yo en mi vida pensé que iba a trabajar un área tan importante, como bien dice el secretario Enrique Ramos, es una cara amable del gobierno del Estado. Y bueno, trabajando simplemente, sacando bastantes actividades, lo que acaba de pasar ahora recientemente, que fue el asunto del Día Mundial del Turismo, esa y otras tantas actividades que se llevan a cabo y que se realizan pues a lo largo de todo el estado. Nada menos este fin de semana acabamos de estar en Barra de Navidad, en lo que fue el marco del Festival de la Amistad México-Filipinas, por el 450 aniversario, cultura general, fíjate, cultura general para mí también, 450 aniversario de la primera expedición de México a Filipinas que zarpó de Barra de Navidad, el militar español Miguel López de Legazpi, y un fraile, si no mal recuerdo era un fraile agustino, Andrés de Urdaneta, y se aventaron por allá. Entonces hay cosas muy interesantes que vas aprendiendo dentro de la industria turística y reitero, pues eso te obliga, en el caso mío, a estar leyendo, a estar metido y tomando ahí asesoría con algunos compañeros
En la Secretaría de Turismo hay gente muy experimentada, gente que tiene muchos años trabajando, muy capaz. Y bueno, con esos hay que acercarse un poquito también para ponerte al día en todas esas ¿Y cosas. por lo menos viajas? Digo... Pues salimos a trabajar. Salimos a trabajar. Es bastante, se requiere bastante tiempo estar muchas horas en carretera trabajando. Sales a los municipios, al que tú me digas. Nada más te doy un dato, le doy un dato a los amigos del auditorio. Tenemos un calendario nosotros por ahí en la Secretaría de Turismo donde hay casi 900 festividades en los 126 municipios de Jalisco durante todo el año. Entonces, no te la acabas, simplemente no te la acabas, y viene una fiesta y viene otra y entonces todo mundo quiere ruedas de prensa, todo mundo te requiere de los medios de comunicación y lo hacemos con mucho gusto porque bueno, finalmente pues en este estado la caja de resonancia mayor pues es la zona metropolitana de Guadalajara. No, y lo más importante, digo, ya mencionaste lo trabajador de tu jefe, pero más importante aún, le va al Atlas, un hombre de buen gusto, un hombre sabio, un hombre sabio. Muy bien, claro que sí. Claro, así es. ¿Cuál debe? No, bueno, el compañero trae la del América y ya les ganamos, ya fueron clientes también. Bueno, nos estamos ya prácticamente retirando, Gerardo. Muy agradecidos, por supuesto, por el favor de tu compañía aquí en Los Directores. Interesante charla, muchas gracias. Y bueno, ya luego platicaremos más de turismo, ¿no? En otra ocasión, cuando nos invites, con todo gusto. Claro. Y por supuesto, un placer y muchas gracias que me hayas invitado a este programa para pues desempolvar algunos recuerdos ahí de todas las épocas que nos ha tocado vivir como periodistas, como reporteros, como gente de los medios de comunicación, como gente de las áreas de comunicación social. Y bueno, pues esto sigue caminando y seguimos para adelante, ¿verdad? Muy amable, Gerardo. Buenas noches. Y gracias también a usted por el favor de su compañía. Quédese aquí en la señal de C7 Jalisco. Los Directores. Líneas no escritas. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.